Bienvenidos a Detective del Crimen, el canal donde exploramos casos que han conmocionado a la sociedad. Hoy, nos sumergiremos en una historia que marcó a Venezuela, dejando una huella imborrable. La trágica historia de los hermanos Fadul nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y la prevención. Pero antes de sumergirnos en este relato, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita y darle me gusta al video, para seguir descubriendo misterios y crímenes que han impactado al mundo. Comencemos con esta impactante historia. Los hermanos Fadul Diab provenían de una familia de buena posición económica en Venezuela. Su padre Hana Fadul, canadiense de origen libanés, era un comerciante con posesión de bienes y negocios prósperos en la capital venezolana. El día 23 de febrero del año 2006, alrededor de las 6:30 de la mañana, los hermanos, conocidos como John Bryan de 17 años, Kevin José de 13 años, quien era minusválido, y Jason de 12 años, salieron de su casa llamada Quinta Mis Tres Amores, ubicada en la urbanización Terrazas de Bella Vista, con dirección al Colegio Nuestra Señora del Valle, situado en la avenida principal de Vista Alegre, en Caracas. Los tres menores iban en compañía de su chofer, Miguel Rivas de 32 años de edad. Cuando iban llegando al colegio, Rivas notó que había una alcabala de la Policía Metropolitana situada a unos pocos metros de su destino. En dicha alcabala, habían funcionarios vestidos de azul marino con insignias alusivas al extinto cuerpo policial, haciendo una requisa a un auto, modelo Toyota Camry, que estaba a un lado de la carretera. Estos supuestos policías abordaron el automóvil, modelo Fiat Uno, y efectuaron el secuestro de los menores y su chofer. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, los maleantes se dirigieron hacia los valles del Tuy, estado Miranda. Allí los cambiaron de vehículo y en él, los trasladaron a Santa Teresa del Tuy, lugar en donde permanecieron la mayor parte de su cautiverio. A las 12 del mediodía, uno de los secuestradores, con acento colombiano, hizo una llamada telefónica al señor Hana Fadul, padre de los menores, en la que le informaba del secuestro y le exigía una suma de 10.000 millones de bolívares, equivalente en ese entonces a 4.6 millones de dólares aproximadamente. El señor Fadul quedó escandalizado por la cantidad exorbitante que pedían los secuestradores y les dijo que no poseía ese dinero, a lo que el secuestrador le respondió: «Sé que tienes 7 negocios, una casa y una lancha en Puerto La Cruz», dando a entender que tenía bienes que valían mucho dinero y que podía pagarlos. Ese mismo día, los vecinos del sector dijeron a las autoridades que en horas de la mañana vieron una alcabala de la Policía Metropolitana, a pesar de que admitieron que regularmente en esa urbanización habían puntos de control o alcabalas, expresaron que la actitud de los funcionarios era un poco extraña. Durante los siguientes días, los padres y el abogado de la familia recibieron reiteradas llamadas de los secuestradores exigiéndoles el pago del rescate. Generalmente, las llamadas eran entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Los Fadul estaban constantemente agilizando la búsqueda de los millones de bolívares que pedían, entre préstamos de amigos y venta de propiedades. El 12 de marzo del mismo año, los maleantes hicieron una llamada al señor Fadul en la que le informaron que le darían una fe de vida de sus hijos y Rivas. Le ordenaron ir hasta la avenida Boyacá. Allí en una curva, debajo de un parabrisas de automóvil que se encontraba en el suelo, había un video de los tres menores y el chofer, dando como prueba de que aún seguían con vida, y exigiéndoles además que efectuaran el pago del dinero en los próximos 6 días. Durante el mes de marzo, se realizaron diferentes manifestaciones en Caracas y el interior del país para exigir la liberación de los hermanos Fadul y su chofer Rivas. Además de exhortar al gobierno a que cumpliera con su deber para rescatar a las víctimas y esclarecer el hecho. El 23 de marzo, un mes después del secuestro, la madre de los jóvenes, Gladys Diab de Fadul, mandó a los medios de comunicación una carta a los secuestradores de sus hijos que decía, entre otras cosas, que los perdonaba y que estaba aferrada a su fe, por lo que pedía misericordia para sus hijos y su chofer. Entre el 23 de febrero, día del secuestro, y el 1 de abril,
los secuestradores hicieron múltiples llamadas a la familia, los cuales lograron negociar y rebajar el monto del dinero que estaban pidiendo por el rescate de 10.000 millones de bolívares a 500 millones de bolívares, equivalente a $250.000 aproximadamente. El 1 de abril se coordinó la entrega del dinero. José Diab, tío materno de las víctimas, fue el encargado de realizar el procedimiento. José manejó a diferentes zonas de la ciudad, las cuales eran indicadas por los secuestradores, pero cuando estaba a punto de hacer la entrega, los sujetos se dieron marcha atrás y no pudieron concretarla. Posteriormente, según testigos, se conoció que los sujetos fueron alertados por sus cómplices de que la familia estaba siendo apoyada por la policía al momento de la entrega, lo que violaba las indicaciones que les habían dado. Además, la presencia de los cuerpos policiales significaba un riesgo para los secuestradores, por lo que decidieron no realizar el intercambio ese día. El 2 de abril, los secuestradores llamaron nuevamente a la familia para pedir el rescate, pero esta vez pidieron hablar con la madre de los chicos, a la cual le insistieron que debían pagar el rescate en las próximas horas. Sin embargo, el día 4 de abril del 2006, en el sector El Lechozal de San Francisco de Yare, fueron encontrados 4 cuerpos en estado de descomposición. Los familiares identificaron los cadáveres de los 3 menores: John, Kevin, Jason, y de su chofer, Miguel Rivas. Según la autopsia, las víctimas murieron a causa de un impacto de bala en el cráneo, y su data de muerte era de 72 horas, aproximadamente. Es decir, los menores que aún llevaban puesto su uniforme escolar, les fue quitada la vida, entre el 31 de marzo y el 1 de abril. Tras conocerse los hechos, la noticia fue primera plana en todos los periódicos y se hablaba del suceso en todos los medios de comunicación. Se rumoraba que la entrega fallida dio pie a que las víctimas fueran ultimadas a sangre fría. El ministro de Interior y Justicia para ese momento, Jesse Chacón, se dirigió al país a través de una alocución televisiva en la que afirmó que los responsables serían atrapados y enjuiciados. Este hallazgo dio pie para más manifestaciones, una de ellas iniciada por estudiantes universitarios, en la que fue ultimado el reportero gráfico Jorge Aguirre, mientras cubría la protesta en la Universidad Central de Venezuela. Aguirre fue ultimado a balas por un supuesto policía metropolitano a bordo de una moto. Horas después de encontrar los cuerpos, se conoció que varios funcionarios de la Policía Metropolitana estaban implicados en el hecho en complicidad con otros delincuentes. Posteriormente, se conoció que habían alrededor de 30 personas implicadas en el secuestro, que recibirían una compensación monetaria por su participación. Entre personas que ayudaban a preparar la comida que les daban a las víctimas y otras tantas que se deshicieron de evidencia física. Una de esas personas implicadas fue Julia Tobar, alias La Chiqui, quien sirvió como testigo del caso. La mujer de 38 años de edad era quien suministraba la comida a los secuestrados durante los casi 40 días de cautiverio. La Chiqui dijo a las autoridades que ella había estado presente en el momento en el que se llevó a cabo la ejecución de las víctimas. Narró que horas antes del homicidio, ella les había dado arroz con atún y una bebida espirituosa. Según su versión de los hechos, dijo que un sujeto apodado El Colombiano los tenía amarrados y acostados, boca abajo en el piso. Aproximadamente a las 5 de la tarde, el sujeto recibió una llamada telefónica que lo alteró y empezó a vociferar insultos y a discutir con todos los que estaban presentes. Según Julia, El Colombiano les dijo a los hermanos Fadul lo siguiente: su mamá no quiere dar el dinero, los entregó. ¿Saben qué dijo? Que su religión no les permitía dar dinero, pero que de todas maneras le pusieran una estampita cuando les quitara la vida. El colombiano estaba en compañía de 2 sujetos, identificados como Anexis Febres Hernández y Jayber García Peroso, quienes tenían en sus manos unas escopetas. Luego del momento de cólera, el colombiano les ordenó ultimar a las víctimas. Al día siguiente, el hombre llamó a la familia para seguir pidiendo el rescate, aún sabiendo que las 4 víctimas ya habían sido ultimadas. En investigaciones posteriores, se logró dar con la aprehensión de más de 20 personas implicadas en el secuestro. Entre ellas estaban 4 policías metropolitanos, identificados como
Carlos Talavera, Jean Carlos Rodríguez, Francisco Gudiño y Michael Alexander Monsalve. Además de los funcionarios, fueron apresados y condenados otros sujetos, entre ellos, Luis Eduardo Contreras, considerado como el autor intelectual, entre otras 13 personas más, quienes fueron condenadas a la pena máxima de 30 años en prisión. A su vez, Julia, alias La Chiqui, por ser la única que colaboró con la policía, obtuvo una condena más baja, de 12 años en prisión. Sin embargo, no todos los implicados en el caso Fadul Rivas fueron apresados y sentenciados los días próximos. Recién en el año 2015, 9 años después del suceso, un hombre identificado como Lennon Gandica Reina, alias el Gordo Lennon, fue apresado por funcionarios de la policía de Aragua por varios delitos, entre ellos, la supuesta participación en el secuestro y asesinato de los hermanos Fadul. Además, según las autoridades, el Gordo Lennon también estuvo involucrado en el secuestro y asesinato del empresario ítalo-venezolano Filippo Sindoni en el mismo año 2006. Un mes después de ser apresado el Gordo Lennon, perdió la vida por unos reclusos en una penitenciaría de Maracay, estado Aragua. En el año 2018, un sujeto identificado como Samuel García Coronil alias el Samuelito, fue dado de baja por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales. Según las investigaciones del organismo, el Samuelito también habría participado en el secuestro y homicidio de los hermanos Fadul y Miguel Rivas. El caso de los hermanos Fadul y su chofer Miguel Rivas fue un hecho que conmocionó a toda Venezuela por la manera tan fría y despreciable en la que sucedió, y además, el hecho de estar involucrados funcionarios que se supone debían proteger y garantizar la integridad de las víctimas. Es un suceso que no ha podido ser olvidado y que hoy en día sigue estando registrado en la mente de millones de venezolanos. Para continuar explorando temas relevantes y mantenerlos informados, les invito a suscribirse a nuestro canal, Detective del Crimen, darle me gusta al video y compartir sus opiniones en los comentarios. Su participación es crucial para poder seguir creando contenido. Nos vemos en un próximo video.